Oh Padre eterno que estás en el reino de los cielos, tu pueblo aquí reunido en este día, venimos a reconocerte como el único Dios verdadero, el Dios de los pactos, el Dios que desde antes de la fundación del mundo nos has predestinado para esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque siendo nosotros malos, tú no miraste nuestra maldad para derramar sobre nosotros tu misericordia. Y nosotros te damos a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces, y te pedimos que tú nos ayudes día a día en nuestra debilidad a serte fiel, Padre, hasta que tú nos llames a tu presencia. Y te pedimos, Señor, en este día por estas clases, de que tú seas conmigo, Padre. Mira mi insuficiencia, mira, oh Dios, que estos son temas muy profundos, Señor. Te pedimos que tú me uses, Padre, para poder edificar a los hermanos, para que pueda haber convicción de pecado, para que puedan exaltar tu nombre, amarte más, para que, en fin, Señor, la gloria sea para ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, nosotros tenemos una ventaja como cristianos que vivimos en los últimos tiempos, y es que tenemos la revelación completa de la Escritura. Y nosotros vamos a estudiar el Pentateuco tomando en cuenta esas ventajas que tenemos como cristianos. Vamos a estar enlazando de manera, cuando sea pertinente, pero continua, lo que revela el Nuevo Testamento sobre el Antiguo, que nos aclara muchas cosas de lo que las cosas en el Antiguo significaban. Yo quiero iniciar, hoy vamos a ver una introducción general al Pentateuco y algunas notas adicionales. O sea que no vamos a entrar de lleno a estudiar el libro de Éxodo hoy. Pero yo quiero iniciar con ustedes con una pregunta. Yo quiero llevar esto realmente como una clase, ¿eh? O sea, yo quiero interacción de parte de ustedes, así que tengan su sentido bien afilado, estén atentos y no tenga vergüenza de responder, aunque, como decimos en mi país, aunque sea un disparate, no importa. Aquí todos estamos para aprender. ¿Ok? ¿Cómo puede Dios haber salvado a la gente a través de Cristo antes de que Cristo viniera? ¿Quién me contesta? Sí, perdón. Levante la mano. Katia. Mirando al Mesías que venía, al futuro. Ok. Bien, sí. Bueno, yo voy a usar las palabras del pastor Subeles, dice que fue una salvación a crédito. ¿Puedes explicarlo eso más? O sea que todos los sacrificios y toda la sangre derramada apuntaban al Mesías. Entonces, cuando leemos todo lo referente a la ley ceremonial, vemos cómo la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de los corderos eran una sombra de lo que había de venir. Todo apuntaba al Mesías venidero. Y eso lo entendían los judíos. Nosotros nos es difícil entenderlo. Dios reveló, hermanos, desde el principio en la Escritura que Cristo era el único medio de ser salvos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, es una revelación de Cristo, su sufrimiento y su gloria. Y alguien dirá, ¿qué? Vamos a Lucas. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículos 25 al 27. Vamos a estar yendo a la Escritura, así que estén también, sépanse los libros donde están rápido. Lucas 24, versículo 25, leo. Entonces él les dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando uno lee esto dice, pero Señor, yo no lo veo, ¿y cómo? El Señor hablando aquí, diciendo, desde Moisés y siguiendo por todos, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Más adelante ahí, versículo 44-47. Y les dijo, es el Señor hablando, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor aquí divide el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, en tres partes. El Antiguo Testamento que nosotros tenemos en tres partes. Dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué pasa, hermano? Es importante que tengamos pendiente que la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió ¿en qué? ¿En qué idioma? La mayor parte en hebreo, ¿recuerdan? Y una pequeña parte en arameo. Entonces los judíos dividieron el Antiguo Testamento diferente a como lo tenemos en nuestras Biblias. Los judíos lo dividieron. El Pentateuco le llamaban la ley. Los judíos le llamaban la Torah, que significa enseñanza. O la ley, que está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La segunda división que los hebreos tenían del Antiguo Testamento se llamaba los profetas, que estaba compuesto por 8 libros. Los 4 primeros y los 4 posteriores, donde estaban Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los escritos, 11 libros. Así lo dividían los judíos, los hebreos. Y el Señor aquí es la división que menciona. Y es bueno que tengamos eso pendiente. ¿Ok? Pero en fin, ¿qué vemos aquí, hermanos? Claramente la enseñanza de la Escritura de que el Antiguo Testamento presenta a nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis. Y va esa revelación progresiva hasta tener su total cumplimiento en el nuevo pacto. Es un principio del cristianismo reformado confesional que Dios reveló el Evangelio desde el comienzo de la historia de la redención. El catecismo de Heidelberg, ese famoso catecismo alemán, que las familias lo leían todos los domingos, era costumbre, estaba dividido en 52 semanas y es un catecismo sumamente cristocéntrico. Dice que en la pregunta 19 que conocemos al mediador Jesucristo por el santo evangelio que Dios mismo reveló por primera vez en el paraíso y luego publicado por los patriarcas y profetas y representado por los sacrificios y otras ceremonias de la ley. Y por último, ha sido cumplido por su Hijo unigénito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aunque la venida de Cristo trajo a la luz la salvación con mayor gloria y poder y claridad, el Evangelio, hermano, predicado por el apóstol Pablo, es el mismo Evangelio que Dios reveló a través de sus antiguos profetas y registrado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 1. Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 1. Versículos 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Lo ven, hermanos? Clarísimo. El evangelio que le predicó el apóstol Pablo, él lo está diciendo ahí, es el mismo evangelio del Antiguo Testamento. Bien, hermanos, vamos a entrar a la introducción de lleno del Pentateuco. A los primeros 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco. Viene de una palabra griega que significa el libro en 5 tomos. ¿Okay? Realmente es una unidad desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es una unidad, hermanos, y eso lo vamos a ver. Los judíos lo consideraban con más autoridad y santidad que a los profetas y los escritos, al Pentateuco. Estos 5 libros son fundacionales en el despliegue del diseño de Dios para la redención. Es decir, sirven de fundación. Hermanos, si no conocemos el Pentateuco, muchas cosas que vamos a leer posterior a la revelación de Dios nos van a estar oscuras. Y como les dije, en la Biblia hebrea, y es importante que lo tengamos en mente, los judíos lo dividían el Antiguo Testamento en 3 partes. Lo repito, la ley, los profetas y los escritos. Tal cual como el Señor, leímos ahí, lo dividió en Lucas. ¿Quién fue el autor del Pentateuco? Moisés, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo sabemos, hermano? Fácil. Vamos a verlo por la Escritura y vamos a llegar a esa conclusión. Yo no voy a entrar aquí en detalle de que la alta crítica dice esto, eso no, a mí no me importa lo que diga la alta crítica. Yo creo lo que realmente el mundo reformado ha concluido, y vamos a ver ahora que lo que vamos a leer nos va a convencer de que es así. Vamos a ver que en la Escritura hay referencias, 1, 2, 3, 4 referencias en el Antiguo Testamento que mencionan, por un lado dice el libro de Moisés, en otra parte dice el libro de la ley de Moisés, la ley del Señor y el libro de la ley de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Nehemías, capítulo 13, versículo 1. Nehemías, capítulo 13, versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Pero fíjense, Nehemías dice en el libro de Moisés, la ley. En 2 de Crónicas 25, 4, no lo busquen porque tendrían que ir bien acelerados y no puedo esperarlos, pero oigan, dice, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. De nuevo aquí, en Crónicas se nos dice, nos identifica más claro, dice, la ley, el libro de Moisés. ¿Estamos claros, Nehemías 8:1.
le llama aquí el libro de la ley de Moisés. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En Primera de Crónicas 16:40 se menciona la ley del Señor, se le llama a la ley de Moisés la ley del Señor. Y dice así: para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. La ley de Moisés. Esdras 7:10. Hermano, lo estoy recorriendo por todos estos versículos para que estemos convencidos. A usted se le aparece un gurú de esto, de la alta crítica, no se le va a aparecer, pero por si acaso, o en YouTube, que hay tanta gente hablando cosas que ni saben. Claro, Moisés fue el autor del Pentateuco. En Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En Nehemías 8:18, la ley de Moisés, a la ley se le llama el libro de la ley de Dios. Fíjense, anteriormente vimos la ley del Señor. En Nehemías 8:18 dice: y leyó Esdras, yo estoy leyendo de la Reina Valera, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Fíjense, cada día en el libro de la ley de Dios que él prescribió a Israel, desde el primer día hasta el último. E hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Todos estos textos, hermanos, fue después del exilio babilónico del pueblo. Y quedan registrados como prueba de que, ¿por qué la tradición le atribuye a Moisés la autoría del Pentateuco? ¿Y ustedes se convencieron? Sí. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Sí, vamos ahora. Eso fue en el Antiguo. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Y vamos a llegar ahí a eso que decía mi hermana. En el Nuevo Testamento se usan designaciones similares para atribuirle a Moisés la autoría del Pentateuco. Mateo 12:5. Vayan conmigo. Mateo 12:5. Luego pueden ir buscando Marcos 12:26. Mateo 12:5 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Fíjense, dice: ¿y no habéis leído en la ley? En la ley de Moisés, aunque no lo dice aquí explícito, en la ley de Moisés. Marcos 12:26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Fíjense, dice: ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Le llama el libro de Moisés a la ley, a la Torah, al Pentateuco. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí hablando el Señor Jesucristo a los judíos. Pero dice: ¿no os dio Moisés la ley? Cristo está atribuyéndole
la autoría a Moisés. Gálatas 3:10, el apóstol Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? De la ley de Moisés. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, oigan, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Eso lo leímos ahorita, pero lo quise repetir. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Digo, está narrando lo que Cristo estaba haciendo, perdón. Y comenzando desde Moisés, el Señor desde Moisés le declaraba en este caso todo lo que estaba escrito acerca de él en las escrituras. Lucas 24:44 que lo vimos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. No, hermano, quería también citar el texto en Lucas 16 de rico y el mendigo. Ajá, léelo. Abraham dice que el mendigo fue al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Y entonces cuando el rico reclama a Abraham que lo deje ir, y él le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Tremendo texto ese sí. A Moisés y a los profetas tienen. Hermano, ¿por qué? Porque la salvación en Cristo está desde Génesis. Y quiero que miren, yo estoy dando esta traducción a ustedes, hermano, porque no sé si alguno de ustedes vino de un trasfondo dispensacionalista. Había un librito chiquito que escribió Scofield que se llamaba, creo que era Dividiendo bien la palabra, algo así. Cuando yo vi ese libro recién convertido, dije, ¡wow! Y oigan, hermano, yo no quiero criticarlo porque eso era lo que ese hombre entendía y él pensaba que estaba haciendo algo bueno para el pueblo de Dios. Y yo ese libro, bueno, no, eso era en IBCJ, eso se vendía en la librería de allá, todos estábamos locos con ese librito. Pero hermano, el enfoque correcto es ver, es como lo estamos viendo ahora. Y ustedes se van a ir convenciendo, porque eso es lo que enseña la Escritura de manera natural. Cristo Jesús aparece desde el Génesis y va siendo revelado, no en la manera como nosotros lo tenemos revelado hoy. Tenemos que reconocerlo, porque aún todos esos sacrificios, a nosotros que somos de esta época, nos es difícil masticarlo y entenderlo. Es un reto para nosotros. Pero el mismo Cristo lo enseña. Hablan de mí. Hablan de mí. El Pentateuco mismo, hermanos, habla de la contribución decisiva de Moisés, quien copió el libro del pacto, como se menciona en Éxodo 24, 3 al 7, no lo vamos a buscar. En Deuteronomio 31, 24 al 26 dice, y cuando acabó Moisés de escribir sus palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Moisés fue el que escribió el libro de la ley. Otro punto, hermanos, la unidad que tiene el Pentateuco. El Pentateuco es tanto un documento compuesto de libros individuales como también una narrativa fluida de una historia completa desde la creación y oigan, hasta la muerte de Moisés. Eso es lo que vamos a ver en estos 3 meses. Esa historia, esa revelación de Dios en este periodo de tiempo. Repito, el Pentateuco es tanto un documento compuesto de libros individuales como también una narrativa fluida de una historia completa desde la creación hasta la muerte de Moisés. La historia es fundacional, es decir, forma una base para nosotros poder entender la Escritura de manera más inteligente, más
racional, con más fe. Sin embargo, hermanos, esta historia anticipa cosas que están por venir. O sea, no se queda ahí. Cuando llegamos ya a la muerte de Moisés, en Deuteronomio, vemos que la historia dice, bueno, esto debe seguir para dar un sitio. Y así mismo es. Mientras que el Éxodo explica cómo Dios, oigan hermanos, quiero que tengan todo esto en sus mentes para que cuando entremos, quiero que entremos de una manera inteligente a estudiar Éxodo, ¿entienden? Que vengamos con un panorama general y luego vamos a lo específico. Mientras que el Éxodo explica cómo Dios se convierte en el Salvador y Rey sobre Israel, el libro de Levítico, el que le sigue, se concentra en la manera en la que los israelitas vivirán como una nación santa. Los rituales para expiar el pecado y sus consecuencias se ponen junto a las instrucciones que tienen como propósito distinguir a los israelitas de otras naciones de una forma que esté de acuerdo a su llamado a ser santo como Dios es santo. Y ahí vamos a ver, hermanos, cómo vamos a hacer un paralelismo. Todo lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, ¿se lo pide a la iglesia hoy? Sé santo porque yo soy santo. O sea, una lista de cosas que le pide Dios a la iglesia, se lo pedía al pueblo israelita. El libro de Números, que sigue Levítico, narra las preparaciones de Israel para moverse dentro del desierto de Sinaí a Canaán. Sin embargo, el miedo a aquellos que viven en Canaán hace que la mayoría de los israelitas se rebelen contra Dios, lo que resulta en un castigo enorme que se desató en el pueblo de parte de Dios, de manera tal que todos los que salieron adultos de Egipto murieron en el desierto. Siguió la descendencia de esa gente, fue la que entró a la tierra prometida. Y de ese grupo de adultos que salieron de Egipto, solamente 3 personas quedaron: Moisés, Josué y Caleb. Y de esos 3, solamente entraron Josué y Caleb, porque Moisés fue castigado por Dios y nada más le dejó ver de lejos la tierra prometida. Luego, finalmente, hermanos, completando el Pentateuco, Deuteronomio narra la exposición de Moisés de las obligaciones del pacto recibidas en el monte Sinaí 40 años atrás. ¿A quién se lo hizo? A la nueva generación, porque los padres habían muerto todos de esa gente. Entonces a la nueva generación Moisés vuelve a instruirlos a ellos. Deuteronomio trata sobre eso. Y hermano, todo esto sucede, todo esto que hemos dicho, que narran estos libros, sucede cuando ellos están en el desierto, ya antes de entrar para cruzar a la tierra. Todo sucede, por eso lo vamos a ver todo el estudio lo vamos a hacer en estos 3 meses. No vamos a hacer el estudio como hicimos, por ejemplo, el de los patriarcas, es imposible, hermanos. Nos detendremos, vamos a ser un poquito más generales en el estudio y nos detendremos en algunas cosas, tanto en Éxodo y en los otros libros, porque no es imposible, pero oren por mí para que pueda ser edificación para todos. Moisés exhortó en Deuteronomio a esa generación a ser más fieles que sus padres. Los exhortó. Hermanos, de las cosas que uno aprende en el Antiguo Testamento es, viendo esta revelación de Dios, es ver cómo Dios
trabaja con sus elegidos. No perdamos de vista que Moisés fue elegido antes de la fundación del mundo. Y muchos de los hombres que están en esta historia. ¿Ok? Y ustedes van a ver cómo Dios funciona con sus elegidos. Moisés, bendecido por Dios grandemente. Y óigame, vamos a ver en la historia, cogió un pique, como en mi país, no sé cómo le dirán en Cuba, pero en mi país decimos cuando una persona coge un pique con el pueblo, por ser un pueblo de dura cerviz, y en vez de darle la piedra, ¿qué hizo? La golpeó en contra de lo que Dios le había mandado. Y ya por eso Dios dijo, no va a entrar a la tierra prometida. Miren cómo Dios trabaja con su elegido. Todo eso apunta a que, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes con Él. Somos débiles. Y tenemos que entender nuestra insuficiencia. Como Cristo dijo, apartado de mí, nada podemos hacer. Claro, ese Moisés que Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, es el Moisés que aparece, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Quién me dice? En Hebreo 11 y en la... ¿Quiénes estaban? En la transfiguración. Así que, ok, el Señor lo castigó, pero él estaba gozando con Dios en su gloria. ¿Por qué? Porque fue un elegido de Dios. El punto que voy es, hermano, nosotros podemos aprender tanto de estas historias, inclusive para interpretar cosas que en nuestras vidas y ver cuando estamos en aflicción, que Dios nos dé el discernimiento por qué llegamos ahí y cómo actuar en consecuencia cuando estamos en aflicción. Entonces vamos a ver rápidamente, hermanos. Yo quiero que vayamos a Génesis. Vamos a ir a Génesis porque nosotros en Génesis nada más vimos la parte que tiene que ver con los patriarcas. Y los primeros 11 capítulos que nos hablan de la historia primitiva, nosotros no lo vimos. Y solamente quiero darle algunos detalles, ver algunos detalles ahí que nos servirán como base y como entorno a nuestro estudio del Éxodo. Como todos sabemos, el nombre de Génesis es una transliteración de la palabra griega que significa fuente, origen. El título es dado en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo y una parte en arameo. El nombre que tenía este libro en el hebreo era Bereshit, que significa en el principio, la primera palabra del libro. Ambos nombres son adecuados, pues Génesis relata el principio de todo aquello que se vincula con la fe bíblica. Y tiene dos secciones generales el libro. Los primeros 11 capítulos, la historia primitiva, y del 12 al 50, la historia patriarcal. Hermano, como todos sabemos, Dios creó el mundo en 7 días, ¿verdad? Y vayan conmigo a Génesis. Capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 y 2. 1, 2 y 3. Dice así la Escritura. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y santificó, porque no reposó de toda la obra que había hecho. Versículo 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Toda la creación de Dios, dice la Escritura, era bueno
buena en gran manera. Eso incluía a los ángeles de Dios que Él había creado. ¿Estamos claros? Hermanos, ¿qué pasa después? Después que la Escritura nos enseña esto, viene la narración bíblica y nos habla que aparece la serpiente. Definitivamente, algo pasó después de esta declaración de que todo era bueno en gran manera. Dios crea al hombre, la mujer, y aparece la serpiente, que como vimos el Señor le llamó que el diablo, que es engañador desde el principio. Aparece el diablo aquí, hermanos. Después que Dios creó todo y que era bueno, crea al hombre y a la mujer. En ese periodo de tiempo, no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué, uno de los ángeles de Dios se rebela contra Dios. Y el target de ese ángel es todo lo que tenga que ver con Dios, enemigo de Dios. Dios crea al hombre y a la mujer, de una vez se convierten para el diablo en un objetivo para engañarlos y llevarlos a la destrucción. El diablo, fíjense, un detalle del Antiguo Testamento que quiero que vean, hermanos. Fíjense que la narración del Génesis es como tan corta y tan simple que, de hecho, en el Antiguo Testamento ni en los patriarcas están mencionando a Satanás por ningún lado. El Antiguo Testamento habla muy poco de Satanás. Toda la revelación que tenemos de Satanás, la gran mayoría que nos hace a nosotros entender lo que Dios le permite hacer, bueno, la parte de Job se nos habla, pero toda la revelación que nos lleva a nosotros a entender a este ser perverso y malvado que se rebeló contra Dios en los cielos, la entendemos mejor por toda la revelación del Nuevo Testamento y la revelación del mismo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que Él vino a deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. La salvación nuestra es lo mismo que deshacer las obras del diablo. Entonces este ser engaña a Adán y Eva, y ellos, y Adán como cabeza federal representativa de todos sus descendientes, todo el pecado es transmitido a nosotros. Pero inmediatamente Dios promete al Salvador. Y ese Salvador que es Cristo, en Génesis 3, es prometido. Y aquí tenemos el Evangelio donde se inicia. Y hermanos, Satanás, aunque se menciona poco en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero vemos cómo la raza, empezando por Caín era un hijo del diablo. Vemos cómo después Dios destruye el mundo con el diluvio, porque dice, la razón fue, y la tierra estaba llena de violencia. ¿Qué era eso? Sencillamente los frutos de los hijos del diablo. Ustedes recuerdan cuando Cristo le dijo a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo, que son todo en contra de lo que es la voluntad de Dios y la destrucción del hombre. Ustedes han escuchado un refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé si en mi país se lo usan. ¿Qué pasa? Dos enemigos se hacen amigos con tal de batallar contra un enemigo común. Hermano, nosotros nacemos enemigos de Dios y el diablo es enemigo de Dios. Pero ese refrán no se aplica aquí, porque el diablo aparenta ser amigo del ser humano, pero es para destruirlo.
Aquí no se cumple. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El diablo nunca es, ni lo fue ni será amigo del ser humano. Lo que quiere es nuestra destrucción. Y durante la historia que vamos a estar viendo en la Biblia, no vamos a ver nosotros que se menciona nada sobre Satanás. Pero quiero que entiendan, hermanos, que por la revelación que tenemos de toda la Escritura, Satanás estaba operando. Estaba operando. Y lo ven, el hecho, por ejemplo, cuando ustedes vamos a ver cuando en Deuteronomio el Señor le dice al pueblo que no hicieran lo que los pueblos hacían. Y da una lista de pecados, hermanos. Muchas de esas listas de pecados aborrecibles hoy en día están siendo normales en el mundo que estamos viviendo y lo vamos a ver más tarde. Adelante en las clases. Dios le mandó al pueblo que se mantuviera santo, apartado de los hijos del diablo, cuyo fruto era las obras de Satanás. Y hermanos, es el apóstol Pedro, por ejemplo, que nos habla a nosotros que tengamos cuidado, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero se lo está diciendo a los cristianos. Porque ya al que no conoce a Cristo es presa de él. Se lo está diciendo a los cristianos. Y hermanos, aunque la Escritura no nos mencione a Satanás en el Antiguo Testamento, tengamos pendiente que él estaba operando. Y lo vemos, por ejemplo, cuando el pueblo, Moisés sube al monte y baja. Hoy, y Aarón había hecho un becerro de oro. ¿De dónde le salió a Aarón eso, hermano? De su pecado y la actividad satánica. Aunque no lo diga la Escritura, pero sabemos que es así. Esto se lo doy como trasfondo, hermano. Y miren, Cristo Jesús fue ordenado por Dios mediante el pacto que los teólogos reformados llaman el pacto de gracia o pacto de redención, desde antes de la fundación del mundo. Eso lo podemos ver después, hay suficientes textos que lo prueban, para salvar a los elegidos, para deshacer las obras del diablo, desde antes de la fundación del mundo. El reloj de Dios empieza en la creación y empieza todo el proceso que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo a coger forma. Y Dios va revelando de manera progresiva, todo su plan a través de la Escritura. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien. El libro de Éxodo, vamos a pasar rápidamente, solamente a una reseña corta de cada libro. El libro de Éxodo, el término Éxodo de nuestra Biblia proviene del griego éxodo, que significa salida o partida. El nombre dado al libro en la Septuaginta. Éxodo es el eslabón indispensable entre Génesis y el Pentateuco. Continúa la historia de los hebreos comenzada en Génesis. Éxodo continúa la historia como Dios cumple la promesa de bendecir a Abraham y convertirlo en una gran nación. Recuerdan que lo vimos en Génesis 12, 1 al 2, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. La estructura del libro de Éxodo, se pueden hacer varias divisiones, pero una general que vamos a utilizar para el estudio que vamos a iniciar la semana que viene, tiene 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 18 y 27, que es el último versículo, vamos a ver que Dios salva a Israel de la esclavitud egipcia.
La segunda división es del 19 al 24, 18, Dios le da a Israel su ley. Y la tercera división, Dios ordena a Israel que construya el tabernáculo, que va del capítulo 25 hasta el final. Y hermanos, cuando yo voy a tratar, de verdad le digo, oren por mí porque tengo varias fuentes de a ver si podemos entender un poquito la simbología del tabernáculo y el sacrificio del Señor. ¿Entienden? Hay una hermana que hace unos meses, yo no sé si ella se acuerda, me dijo, ay, ese libro yo no lo puedo leer. Y es difícil con todo el sacrificio, ¿entiendes? Y el libro de números, cuando empieza con esos censos y esas cosas. Con esta estructura que le mencioné anteriormente, podemos ver claramente la preocupación del autor inspirado, en este caso Moisés, por la salvación, la ley y la adoración. Porque recordemos que el tabernáculo se convirtió en el centro de adoración del pueblo. Luego el libro de Levítico. Vamos a entrar a Levítico. En los capítulos finales del Éxodo, que se enfocan en la construcción del tabernáculo, conducen de manera natural a la apertura del libro de Levítico, que describe los diversos sacrificios realizados en el lugar santo. Levítico, la forma latina del título griego del libro, significa acerca de los levitas. Tal vez ningún libro, dice Alcis Pro, tal vez ningún libro en el Antiguo Testamento presenta un desafío mayor para el lector moderno que Levítico. Y se requiere imaginación para hacerse una idea de las ceremonias y los ritos que forman la mayor parte del libro. Es así, ¿verdad? Sin embargo, es importante tratar de entender los rituales en Levítico por dos razones. Primero, los rituales consagran, expresan y enseñan aquellos valores e ideas que una sociedad aprecia más. Al analizar las ceremonias descritas en Levítico, podemos aprender acerca de lo que era más importante para los israelitas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, estas mismas ideas son fundamentales para los escritores del Nuevo Testamento. Los conceptos de santidad, limpieza e inmundicia que se encuentran en Levítico muestran cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretan la muerte de Cristo. Y vamos a hacer un link entre estos sacrificios, como lo hacían, y la muerte del Señor. Si bien los rituales de Levítico a menudo, sigue diciendo si bien los rituales de Levítico a menudo son oscuros para nosotros, fueron tan importantes para el pensamiento del Antiguo Testamento que los primeros lectores de Levítico no requirieron de ninguna explicación. Cada israelita sabía por qué se ofrecía un sacrificio particular en una ocasión específica y qué significaba un cierto gesto. Para los lectores de hoy, cada pista en el texto debe entenderse para comprender estas cosas, y a veces requiere una lectura juiciosa entre líneas. Pero no se me asusten, vamos a llegar allá. Yo sé que complicado Levítico, pero vamos a llegar allá con la ayuda del Señor. Luego seguimos con el libro de Números. Vamos a seguir con Números. En la Biblia hebrea se acostumbra a designar, como muchos de ustedes saben, cada uno de los 5 libros del Pentateuco con la primera palabra. Para Números, esta práctica fue modificada, utilizando la 5ª palabra hebrea como título. Esta palabra, que se traduce como en el desierto, es una descripción apropiada del contenido del libro, ya que describe la experiencia de la nación durante los 40 años en el desierto. Cuando la Biblia se tradujo al griego, sus libros recibieron nombres en este idioma.
En el caso de Números, la traducción en griego reemplazó al nombre hebreo y utilizó una palabra que significa números y que en realidad solamente describe unos pocos de sus capítulos. Este título en griego se mantuvo en la traducción de la traducción bíblica en español. Y finalmente, hermano, vamos a ver Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés, recibe su nombre de la Septuaginta, que lo llamó Deuteronomium, que se traduce como segunda ley o repetición de la ley. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Entonces, hermanos, en Deuteronomio se nos narra a nosotros la muerte de Moisés. Y nosotros vamos a ir, hermanos, como les dije, vamos a ir por cada libro de una manera, viendo un panorama general, algunos detalles específicos, hasta llegar a Deuteronomio. Y otro detalle que le quiero dar, hermanos, vamos a estar, como le decía ahorita, vamos a estar conectados con la revelación del Nuevo Testamento sobre muchos pasajes que vamos a estar estudiando en el Antiguo, porque nos van a dar luz a nosotros de lo que el escritor inspirado quería decir. Y la mayoría de las cosas, hermanos, apuntan a nuestro Señor Jesucristo y a la salvación tan grande que tenemos en Él. Y, hermanos, con relación a la realidad de la existencia de Satanás, aunque el libro de Génesis apenas lo menciona a través de una serpiente, toda la escritura nos alimenta con la enseñanza de que nosotros debemos de cuidarnos. Tenemos todas las herramientas para que Él no nos toque. Tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, pero debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dios le ha permitido a este ser, como lo vemos en el Antiguo Testamento, afligir a los justos. Job fue un ejemplo, pero también vemos en el Nuevo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo sanó a una mujer que estaba encorvada, no sé si recuerdan, creo que en Lucas, y cuando lo criticaron a Él porque la había sanado, Él les dijo: ¿cómo no voy a sanar a esta hija de Abraham que Satanás ha tenido por tantos años con esta enfermedad? O sea, es bueno que entendamos, hermanos, de que todo esto es parte de la revelación de la Biblia. Y lo que nos ayuda a nosotros es a solidificar nuestra fe y a mirar a nuestro Señor como la única fuente de nuestro poder y protección contra el diablo. Otra de las cosas que quisiera acotar, hermanos, es que les voy a pedir, nosotros vamos a estar estudiando Éxodo, que saquen un tiempo para que vengan, para que lo lean y vengan a la clase fresco con los textos. Y no que yo esté hablando aquí, y así le va a permitir a usted, inclusive, si tiene alguna pregunta, si se la puedo responder, se la respondo. Si no, uno de los pastores, si no podemos ninguno, bueno, después buscaremos la manera. Pero los exhorto a que saquen ese tiempo para que yo les voy a estar diciendo, por ejemplo, desde la próxima clase, pero pueden empezar, qué texto vamos a estar viendo por anticipado para que ustedes puedan ir a la Escritura y estudiar lo que nos toca, ¿ok? Sí, Pastor Ricardo. Me gusta mucho ese enfoque que usted está dando, porque nosotros a veces pensamos que estos son historias viejas, porque el Éxodo es la historia de un pueblo físico que está hoy ahí, y nosotros a veces pensamos, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Y me gusta mucho ese énfasis que usted le está dando, porque es el énfasis que la Escritura da. Esa es la historia de la redención. O sea, eso tiene todo que ver con nosotros, porque Cristo es el centro de la Biblia. Y el Éxodo, al final, lo que está haciendo es apuntarlos a Cristo, al verdadero Redentor. Es interesante cómo Moisés es el héroe nacional de Israel. O sea, como nuestros países tienen héroes nacionales, Moisés es su héroe nacional. Porque es el hombre que Dios guió para liberarlos de la esclavitud, de 400 años de esclavitud.
Pero es interesante cómo la Escritura, hermano, habla de los errores de sus héroes. Los cubanos aquí sabemos que de José Martí en Cuba no se puede decir nada malo, y uno ve en los libros de historia a José Martí como un gran héroe que nunca hizo nada malo. La Biblia no esconde los errores de sus héroes. La Biblia nos enseña claramente que los héroes de la Biblia eran hombres pecadores, porque al final la Biblia tiene como objetivo decirnos que nuestro verdadero héroe es Jesucristo. Así es. Él es el verdadero héroe. Así es. Y todos estos personajes fueron hombres pecadores que Dios usó para llevarnos a Cristo. Así es. Y hermanos, hablando de Moisés, ahora que el pastor Ricardo trae esa colación, si yo le preguntara a ustedes, cuando Moisés murió, ¿quién lo enterró? Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio 34. Miren, si eso fuera un examen, estamos quemados todos. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Yo a veces dice que fue Josué, pero no sé. ¿Quién dice? Dios. Dios lo enterró. Vamos allá. 34, 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Qué dice las Américas? Y él lo enterró en el valle. Y él lo enterró. En mayúscula. Ajá. Otra versión, se la voy a buscar aquí, dice, nadie lo conoce. Pero déjeme buscar la versión, hay otra versión que lo dice más claro todavía. Bueno, no encontré la versión, pero bien, el asunto es que dice que Dios lo enterró. ¿Cómo fue? No sabemos. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento Dios mandaba ángeles. Ahí estaban, recuerden lo que fueron a Sodoma. O sea que... César, lo interesantísimo de ese texto está en que su tumba no se sabe. Porque era para que el pueblo no idolatrara a Moisés. Así es. Moisés era el gran héroe de la nación de Israel y Dios lo ocultó. Y Calvino usó eso mismo para él. Usted sabe, en Ginebra, Calvino le pidió a sus seguidores que nadie conociera dónde estaba su tumba. La tumba de Calvino no se sabe dónde está. Porque Calvino tenía el de eso sobre sí, de que alguien fuera a rendirle homenajes excesivos. Calvino fue el gran libertador de Ginebra, por decirlo de alguna manera. Y que fueran darle, y Calvino le pidió a sus seguidores, miren, no, que mis huesos no lo conozca nadie. Y es interesante cómo Dios... Así es. Así es. Dios protegiendo al mismo pueblo de que vayan a ser impulsados, tentados a hacer ese tipo de cosas. Sí, Marta. ¿Sí? No, yo digo también que Dios, que conoce los corazones, Él sabía que tenemos una tendencia como a idolatrar. Y que si dejaba el punto de la tumba, iba a ser así, como lo hizo, hubieran idolatrado a Calvino, hubieran idolatrado a Moisés. Así es, así Él es. conoce los corazones, por eso dijo así. Así que los motivos a que estudien, porque voy a hacer preguntas así y no quiero que se quemen. Sí, Maylin.
Ajá. En Deuteronomio te quedas con la duda, tú piensas, puede haber sido esto, puede haber sido otro, pero en Judas dice específicamente que la contienda fue entre Dios y Miguel. Ajá. Miguel y Satanás. Ajá. O sea, Miguel contendiendo aparentemente Por el cuerpo de Moisés. como la forma en la que Cristo estuvo Ujú. batallando por el cuerpo. O sea, que no fue una cosa sencilla. El asunto de la muerte de Moisés fue una contienda. Y fue una contienda grande que implicó ángeles, en este caso Así es. a Miguel, probablemente llamando así a Cristo, y se menciona también a Satanás. Sí. Fue algo complicado. Así está, eso está en el libro de Judas. Judas Sí. Eso es bueno, hermano. Aquí tenemos teólogos y teólogas. No, exactamente era el punto que estaba a decir, que hubo una contienda por el cuerpo de Moisés, y que el punto era cuál es la razón, porque se ha dicho mucho también, he escuchado, bueno, X, pero una de las razones es que venían de Egipto, venían con todo el conocimiento de embalsamar y esto y el otro, y el hombre tiende a querer eternizar al mismo hombre. Ujú. Y al final, la razón principal es, ¿quién es eterno? El Eterno. Exacto. Los mismos israelitas le llaman a él el Eterno. Exacto. Conocen su nombre. Y solo Dios es eterno. Y él, por eso, en los 10 testamentos, donde va, 10 mandamientos, que lo vamos a estudiar después, dice: no te harás imagen y semejanza de nada que esté arriba en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra. Y creo que esa es la razón principal para no seguir. Sí. Más o menos la línea que hablaba Ricardo y Marta. Sí, mire, estamos pasados por 3 minutos. Sí. Hay otras figuras del pueblo de Israel que eran importantes también para el pueblo, como Abraham, la esposa, y se sabía, David, el lugar donde estaban enterrados. Entonces, hay un misterio, no sé por qué. Sí, pero perdón. Hay una diferencia grande. Abraham era una familia. ¿Ok? Jacob era una familia. Aquí estamos hablando de una nación ya, con millones de personas. Recuerda, es una transición de una familia, pocos miembros, a una nación con millones de personas ya. ¿Ok? Bueno, hermano, vamos a dejarlo aquí. Estamos pasados por 4 minutos. Váyanse a comer su pancito. Vamos a orar al Señor Ok, vamos a orar. Padre, a ti te damos las gracias, Señor, por tu palabra revelada a nosotros. Gracias porque no nos dejaste en oscuridad. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y poder ver a nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Padre. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos. Amén.